Hola, buenas tardes. A ver, este vídeo es por petición, creo que hemos hecho ya alguno parecido, pero de cada vez más nos están llegando problemas de ya no de mantenimiento de este vehículo, el modelo patinete Goodyear modelo G6, sino además de primeras puestas a puntos de que hay gente que dice que a la semana y empieza a tener holguras y demás. Ya como he comentado en otras ocasiones, lo importante cuando adquirimos un vehículo de estas características, yo recomiendo siempre ir a un sitio físico en el cual nos ofrezcan la posibilidad de hacer la primera puesta a punto de cada vehículo. En caso de que no nos lo hagan o lo adquiramos por internet porque no tenemos sitio físico y demás, pues hay que hacer una primera puesta a punto siempre de todos los vehículos. No hace mucho he estado discutiendo con algún cliente porque dicen que es que claro, que ellos no lo saben, no tienen por qué saberlo. A ver, que esto es muy sencillo. Si a nosotros compramos un coche, salimos del concesionario y tienen las ruedas bajas de aire, pues habrá que hincharlas. No habrá que esperar a que reventemos las ruedas para decir, es que a mí no me han dicho nada. O sea, hay cosas que son de lógica pura. Bueno, al margen de esto, porque bueno, ya habréis notado que estoy un poco quemado con este aspecto, parece ser que la gente no entiende que el tener un vehículo es una responsabilidad que tienen, ya no solo de coger, cargarlo, sino que además tienen que hacer un mantenimiento, que es por su propia seguridad, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar. Los problemas que nos están comentando, nos llegan, es de holguras del sistema de plegado. En concreto hay una duda de un cliente que tengo que resolver también, de que al contrario que los demás, no tiene holgura, pero no puede plegarlo, ¿vale? Entonces, os explico. El sistema de plegado de Goodyear solamente tiene el bloque que hay en la unión del manillar. Hay tres tipos de holguras que puede coger este aparato. Uno, que sería en los tornillos del mástil, que como veis aquí este patinete está un poquito, porque a base de apretarlo, recordar que estos materiales son de aluminio, que si nos pasamos de fuerza redondearemos las roscas. Entonces nosotros estamos poniendo remaches de acero para evitar que eso pase, pero bueno, eso es algo más complicado que sí que deberíais de hacerlo, pero no es un tema de fabricación, sino es un tema de mantenimiento, ¿vale? Si te cuelgas demasiado del manillar a la hora de usarlo, pues lógicamente crea estas holguras, porque os recuerdo que la parte superior es de aluminio y los aluminios son materiales blandos que pueden ceder. Entonces, una vez que empiezan a ceder, los tornillos estos se aflojan con facilidad. Pero es un tema que ya trataremos en otra ocasión y os enseñaré cómo lo estamos solucionando. El segundo juego que podemos tener es el sistema de plegado. El sistema de plegado lleva una palanca que en este caso veis que va súper floja y este cliente en concreto se queja de que se le llega a plegar yendo en marcha. Tiene razón, se afloja, ¿vale? Entonces, esto hay que hacer un mantenimiento o incluso una puesta a punto de revisarlo cuando viene. Porque cuando se fabrican este tipo de equipos, como se hacen en grandes cantidades, como ya os he repetido en muchas ocasiones, puede ser que esto sea necesario hacerlo, ¿vale? Y el tercer juego que puede generar es de rodamientos. Los rodamientos están acoplados en la parte superior e inferior de este casquillo y se regulan también a través de la pieza inferior de aquí. Así como la pieza superior es el sistema de plegado, la pieza inferior es el apriete de los rodamientos. Entonces, vamos por partes. Sistema de plegado. Como bien nos comenta un cliente, tiene un problema que accionando de la palanca, de esta palanca, él no puede plegarlo, ¿vale? Vamos a ponernos en canción. Voy a bloquearlo para hacer el mismo ejemplo que él tiene. Este simplemente había que apretar de aquí y ya hemos eliminado la holgura. Pero si nosotros... Bueno, vamos a bloquearlo, ¿vale? Antes de bloquearlo, os explico un poco el funcionamiento. El funcionamiento de este equipo, una de las características que a mí más me gusta es que, a diferencia de otros modelos que hay en el mercado, la pieza esta normalmente es una pieza de uña que agarra solo en la parte inferior. Esta pieza que es de hierro de fundición, lleva un doble cono. Para eso os lo voy a enseñar. Vamos a desmontarla. Y si os dais cuenta, no sé si se ve... ¡Uy, se me cae! Ahí se ve que tenemos un cono una cuña en la parte superior y en la inferior. Entonces, sobre ambas piezas, cuando nosotros accionamos de la maneta, lo que hacemos es apretar de las dos a la vez. Entonces, a mayor presión, mayor apriete hay. Por lo tanto, eliminamos las holguras y la posibilidad de que falle.
Eso es una de las características que me gusta de este sistema, porque son más seguros, además de que la pieza es rígida de por sí. Para poder ajustar todo esto, en caso de que os ocurra de que se os afloje y demás, la primera puesta a punto, lo que estábamos hablando, lo primero que tenemos que hacer, comprobar si hay holguras, en este caso la hay. Lo segundo, para poder ajustar todo esto, llevamos una pieza que está sujeta por 2 tornillos Allen, que esta pieza lo que hace es que cuando nosotros subimos y bajamos el manillar, impedimos que esto se quede abajo o arriba, que acompañe, ¿vale? Porque si no hay veces que se queda abajo, no termina de desplegar y demás. Entonces, para poder ajustarlo, lo primero que hay que hacer es soltar esta pieza. Con un destornillador de estrella, que debo de tener por aquí, soltamos la brida, que lo único que hace, como veréis ahora, si os dais cuenta, aquí hay un poquito de viruta de aluminio. Nos hemos encontrado equipos que se les plegan en marcha y todo esto está completamente metálico, porque apuran hasta unos extremos en los cuales el propio material de la propia fricción y de la presión se llega a desgastar. No hay que apurar nunca tanto a esperar a que se plegue. En cuanto notamos movimientos de holguras hay que eliminarlo. ¿Veis? Si ahora yo elimino la pieza que hemos hablado, podría generar un problema. Vale, una vez que ya la tenemos suelta, tenemos aquí un sistema de tuerca y contratuerca, además del tornillo, que es la que se encarga de regular la altura. Cuando nosotros accionamos esta leva, es la que hace que la altura nos dé más o menos presión. Entonces, cogiendo una llave Allen de 10, creo que es... No, perdón. Es una 8. 8-9. Lo primero que hacemos es, con la llave fija de 8, es soltar la contratuerca. Soltamos con la contratuerca y lo vamos a retirar varias vueltas para que no nos moleste en el momento de la regulación. ¿Veis? Ya la hemos retirado un poquito y creo que con eso es más que suficiente. Lo siguiente que yo haría, vamos a ponerlo ahí para que me lo sujete, sujetando la llave Allen, que en este caso ya estaba un poco suelta, pero soltaríamos de la tuerca grande. Le damos, por ejemplo, media vuelta y apretamos el tornillo. ¿Vale? Lo dejamos tensadico y probamos a ver cómo va de holgura. Mirad, este de aquí no puedo pasar ya. Por lo tanto, ya tengo muchísima presión. En caso de que nos pasemos, una de las cosas que nos ha dicho un cliente que le ha pasado, voy a hacer el burro y lo voy a bloquear, ¿vale? Vale. Esto está, vamos, esto no hay manera de arrancarlo. Antes doblaríais el tubo de la parte superior, que si dejáis esto así bloqueado, llegará a soltar esto de aquí. Bueno, a ver, se pueden estirar las roscas, pueden pasar muchas cosas, pero esto tiene queda ya con una presión bastante elevada. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que esto aquí está sumamente duro y yo no lo puedo soltar. Entonces, para ese cliente que nos ha dicho que le ocurre eso, que no hay forma humana de poder soltarlo, en otras ocasiones recomendamos que con un alicate o cualquier cosa se coja de aquí y facilitamos la palanca, ¿vale? Entonces presionaríamos, pero no queremos marcar el patinete. Entonces, lo que vamos a hacer en caso de que nos ocurra esto, de que no podemos desbloquearlo, es coger del tornillo que hay aquí en la punta y aflojamos el tornillo. Y ya se me ha quedado completamente suelto. Lo vuelvo a repetir. Nosotros ajustamos la tensión del cono, ¿vale? Apretando esto de aquí contra la tuerca, que todavía no la he bloqueado, para evitar que se aflojen las vibraciones, y le doy presión. Le doy excesivamente duro, ¿vale? ¿Veis que no consigo llegar a cerrarlo? Sigo haciendo el burro y ya lo he plegado. ¿Qué ocurre? Que ahora no hay forma de soltarlo de aquí. Para poder soltarlo, porque esto se ha quedado bloqueado, o incluso porque se ha quedado porquería y se ha quedado agarrado por el motivo que sea, ¿no podéis soltarlo? Bueno, soltamos el tornillo frontal, se elimina toda la presión de la leva y ya la leva se cae sola.
Y a partir de aquí pues lo tenemos desplegado. Se hubiera desplegado con la piececita de aquí y se hubiera desplegado bien. Pero con esto suelto, ¿vale? Este es el tornillo que la mayoría de las veces se suele soltar, ¿vale? Pero vamos a hacer una regulación completa. Como yo ya he visto que apretando este tornillo se me queda excesivamente duro, ¿cómo regulo esa altura? Pues es muy sencillo. Yo cojo el patinete y lo voy aflojando, ¿vale? Este tornillito lo voy aflojando hasta que veo la presión correcta. No sé, lo estoy haciendo con la mano por el medio, no quiero... ¿Veis? Voy aflojando, ya me he pasado. Pues lo dejo un poquito abierto y lo cierro un poquito. Mira, ahí ya tengo una presión moderada, tengo 0 de holguras, pero aún así no lo veo un poquito duro. Quiero aflojarlo un poquito más. Aflojamos un poquito más y se me queda ya de presión dura, pero no excesivo, y aquí no tengo ningún tipo de holguras, ¿vale? Ya tenemos la distancia de este tornillo, la tenemos correcta, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es proceder a abrirlo, acompañamos la pieza para que se vaya, ¿y cómo hacemos para que no se mueva? Ponemos la llave y bloqueamos la tuerca de arriba contra la pieza de acero, apretándola, impidiendo que esto se mueva, porque la distancia que nos lo está marcando es el tornillo. Bloqueamos bien fuerte y volvemos a verificar, porque es inevitable que se tense un poquito, ¿vale? Es la presión que a mí me gusta, ¿vale? Esto ya os digo que hay gente que le gusta llevarlo más duro porque no lo plega nunca y hay gente que le gusta llevarlo más flojo porque lo plega cada 2×3. Lo importante es siempre evitar que tengáis holgura en la barra de plegado, ¿eh? Una vez que llegáis a este punto, yo os recomendaría que probéis que estos tornillos de aquí, que es un eje pasante, estén pretos. Mirad, no está suelto, ¿eh? Aunque os parezca mentira, como es un eje pasante, por el otro lado gira, está girando el tornillo. Por lo tanto, tendremos que coger otra llave Allen de la misma medida y sujetando el tornillo en la parte contraria, uno a cada lado, coge la llave correcta, apretamos el eje. Este estaba un poquito flojo, ¿vale? No os paséis, porque no hace falta pasarlo para redondear las tuercas, pero sí un pretoncito, que esté duro, ¿vale? Ya lo tengo. Tengo el eje apretado y ahora vamos a comprobar esta tensión. Para mí ha quedado, ahora que lo he repretado ahí, para mí ha quedado un poquito blanda. Bueno, sí, está un poquito blanda. Al final del recorrido está con su dureza, pero bueno, vamos a simular que está un poquito blanda. Simplemente lo que haríamos es coger y lo que tenemos es que apretar esto. Para apretar esto lo primero que hacemos es aflojamos de aquí y apretamos de aquí. Y volvemos a bloquear. Contra tuerca, o sea, tuerca contra tornillo. Bloqueamos los dos. ¿Ves? Ahora ya ha quedado más durico. Ahora ya no tiene holguras, ya no tiene movimientos. Ha quedado bastante duro, ¿vale? Vale, ya lo tendríamos bien regulado. Al gusto de dureza que nosotros nos queremos y sin holguras. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... ¡Au! Me pellizqué. Tener cuidado cuando hagáis estas pruebas, que yo me acabo de pellizcar, ¿vale? No me he hecho nada, por suerte, pero hay que tener cuidado. Como ya lo tengo regulado, simplemente lo que quiero hacer ahora es impedir que esta tuerca se me afloje del uso. Por lo tanto, cojo la contratuerca y la subo para apretarla con la tuerca de arriba. De esta manera tendremos ya medio cogida la distancia que hay correcta desde el centro de este eje hasta el final de este tope. Lo apretamos y nos volvemos a asegurar que esto está bien preto, ¿vale? Nos volvemos a asegurar. ¿Veis? Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Sigue con la dureza que nosotros le hemos dado. Y ahora que ya lo tenemos en su sitio, volvemos a acompañar la pieza y montamos esta piececita de aquí, que es la que va a acompañar de subida y de bajada.
Esto ya os digo que muchas veces que sobre todo en las primeras puestas a punto, lo desplegáis con la emoción, que la euforia de que acabamos de recibir el equipo, no lo miramos o pensamos que tiene muy poquita holgura, pero al poco hay una cierta holgura. Es un tema de mantenimiento puro y duro. Es un mantenimiento mecánico, como es normal hacer en cualquier tipo de vehículo. Apretamos los dos tornillitos y ya lo tenemos perfecto. Y holgura cero. Vale, la holgura de aquí ya estaría regulada, ¿vale? Nos tenemos que fijar ahora mismo, cuando ya tenemos eliminada la holgura del manillar, la holgura del rodamiento. Normalmente, si hacemos presión del manillar sujetando la base hacia adelante y hacia atrás, apoyando aquí, notaríamos que esta pieza con respecto a esta otra se mueve. Por lo tanto, si tenemos aquí movimiento, detectamos que tenemos una holgura de rodamientos. En este patinete no hay, está bastante bien, ¿vale? Si es una holgura de rodamientos, la forma que hay de ajustarla es muy sencilla. Tenemos un tornillo a este lado, lo aflojamos. Otro tornillo a este otro, lo aflojamos. Una vez aflojados, podemos incluso mover la dirección de la rueda con respecto a la barra, pero nos liberará la presión de esto que va registrado en el interior. Y con una llave Allen de mayor diámetro le damos tensión al tornillo que hay aquí. Un poquito, le damos un cuartito de vuelta o menos y cerramos. Y volvemos a revisar. En el momento que ya haya desaparecido esa holgura o tensión y la rueda gire con normalidad, apretamos los dos tornillos de aquí. En caso de que nosotros llega un punto en el cual haya desaparecido la holgura, pero nos cueste mucho girar la rueda, significará que los rodamientos están rotos. Entonces sí, hay que mandarlo al servicio técnico para que los cambien. En otro vídeo os explicaré cómo se cambian estos rodamientos por si tenéis algún conocimiento de mecánica y queréis hacerlo vosotros mismos, pero en caso de que vosotros, intentando eliminar esa holgura, apretando del tornillo que hay en la parte interior, llegáramos a eliminar la holgura, pero bloqueásemos el giro de la rueda y detectásemos que tenemos ese problema, perdón, me he liado. Podríamos nosotros eliminar la holgura. Una vez que hemos ajustado de aquí, apretamos de aquí y ya está. Ya os digo que como todos los materiales, aunque os parezca que el hierro es duro y demás, realmente son materiales que son blandos. Incluso el hierro es blando. A la hora de mecanizarlo, tratarlo y demás, es blando. Lo cual significa que nosotros, aunque pesemos 100 kilos, pero por la propia ley de la palanca, en estas distancias, nosotros podemos estar aplicando aquí 250 o 300 kilos sin ningún problema. Cosa que para según qué materiales se pueden deformar o incluso aflojar un tornillo. Por eso es necesario y conveniente hacer este tipo de revisiones. ¿Vale? Esto es un primer punto puesta a punto, que es ahora mismo la que más se nos está quejando, lo que es la barra de la dirección y holguras. Bueno, un poco más adelante os explicaré, pero para poder hacer mantenimientos periódicos yo recomendaría aquí, además de hacer el ajuste este de aquí, el siguiente mantenimiento periódico sería, dentro de este mismo ajuste, sería la revisión de estos tornillicos, en caso necesario hacer su sustitución, o ya os explicaremos cómo se encasquillan. Sobre todo, súper importante, eliminar el plástico azul, sacar los tornillos y este embellecedor y comprobar que las tuercas del motor no se han aflojado. Perdón, que no lo he enfocado, repito. Eliminar con un cúter, este es un embellecedor que se levanta, salen aquí dos tornillitos, quitáis el embellecedor y revisamos que las tuercas del motor no están flojas, porque si se aflojasen podrían girar sobre sí mismo y llegar a partir los cables y bueno, quedaros sin motor. Hay otra forma rápida de poder verificar si realmente tenemos holgura, es sujetando el patinete, intentando moverlo con este movimiento, ¿vale? Si hiciera clac, 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 o consiguieseis que se moviese lo que es el eje con respecto a esto, es que una de las tuercas está floja. En este caso no hay. Siguiente mantenimiento. Siempre el freno. El freno es súper importante que lo reviséis. Que limpiéis, como este cliente que lo tiene lleno de barro, que limpiéis las pastillitas, que las ajustéis, que en otros vídeos ya hemos hecho los ajustes y demás. Y una vez que tengáis la rueda fuera, hay que tratar de mantener limpios y tener cuidado con los rodamientos de la rueda trasera.
¿vale? Sobre todo, no utilicéis los patinetes en agua, porque aunque dicen que tienen IP, y es cierto que tienen una IP determinada con respecto a salpicaduras, pero el agua con la electrónica se ha llevado siempre mal. Y el problema que tienen estos patinetes, que a la hora de intentar protegerlos de cualquier factor IP, el problema que tiene es que el agua le cuesta entrar, pero también le cuesta salir. Y el agua, cuando entra dentro, se queda, provocando oxidaciones y posibles daños al patinete, ¿vale? En principio, así a rasgos generales, mantenimientos no lleva más. Es un patinete que, por suerte, como lleva rueda rígida y demás, no necesita otros mantenimientos. De todas formas, cualquier duda o lo que tengáis, me lo dejéis en los comentarios y yo muy gustosamente os haré otro vídeo, os explicaré, ¿vale? Venga, gracias, un saludo.